Dios. Ustedes pudieron ver y escuchar en la lectura que nuestro hermano Miguel nos trajo hace unos cuantos momentos en el Evangelio según San Lucas. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, fue invitado a estar en la iglesia. En esos tiempos era la sinagoga de los judíos, por supuesto. Y entonces, después de que él fue bautizado por Juan el Bautista, él comienza su ministerio. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 4 y versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Por supuesto, era Dios con nosotros. Así que cuando él enseñaba y predicaba, las gentes eran conmovidas y sus corazones eran cambiados. Su manera de ser era una manera de ser totalmente distinta a la de antes. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 16 vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, el día como hoy es un domingo, en esos días el séptimo día era el que se observaba, el día de reposo, el día del Señor, entró, dice, en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, así como le pedía al hermano que viniera y leyera la palabra del Señor, y como estoy leyendo yo. Se acostumbraba que algunos de los varones, sobre todo aquellos que eran respetables dentro de la comunidad, se les invitaba a que leyeran las Escrituras. Y dice la palabra, el Señor se levantó a leer, dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, que Isaías es uno de los profetas antiguos en Israel, había traído sus mensajes tal vez unos 300, 400 años antes de Jesucristo, pero sus escrituras estaban preservadas en rollos en las sinagogas, y se le dio al Señor ese libro para que él leyera. Y dice la Biblia, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a dejarlo ahí, la lectura sigue, pero hoy quiero hablarles un poco sobre el tema, el año agradable a Dios. El año agradable. ¿Será este año el año agradable para ti? Estos últimos 2-3 años, y lo he repetido varias veces aquí, no han sido años muy positivos, ¿verdad? En ninguna parte del mundo han sido años positivos, optimistas. Ha habido mucha enfermedad, ha habido una tremenda necesidad financiera, han habido tremendas guerras, injustas guerras. Ha habido una pandemia que terminó con la vida de millones de personas alrededor del mundo. No ha sido un tiempo muy bonito. Sin embargo, aún dentro del dolor y dentro de la molestia de lo que es el tiempo de hoy, allí ha estado nuestro Dios, como decían las hermanas en que hoy, sin ponernos de acuerdo, ese fue el himno para hoy. En todo donde el Señor ha estado, hemos nosotros triunfado. Y qué hermoso, hermanos, que el Señor Jesús se le da este rollo, este libro para leer, y la escritura del profeta Isaías era acerca de él, acerca de Jesús. Isaías nunca conoció a Jesús, pero él profetizó de que un día esa persona iba a estar allí entre su pueblo.
Y cuando estaba esa persona allí entre el pueblo, lee el libro que habla de él. Y usted dirá, oh, qué casualidad. Pero en la palabra de Dios no hay tal cosas como casualidades. Era su voluntad. Era la manera en que Jesús estaba presentándose a ese pueblo como: he aquí, yo soy el enviado de Dios. Y he venido a hacer estas cosas. En primer lugar, a hacer que la gente que era pobre se sintiera rica. No con dinero, porque la riqueza a veces más bien entristece. A veces la riqueza llega a ser una tremenda molestia para la gente que tiene esas riquezas. No hay nada que hacer para mantener la riqueza y aún multiplicarla aún más. Y son más pobres en espíritu que los pobres que no tienen nada más que tal vez un poquito de tortilla, un poquito de quesito y un poquito de frijolitos, pero pasan bien felices el día. Amén. Y el Señor vino a enseñarles a los pobres que también había gozo en la vida con Dios. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién de nosotros no ha tenido quebrantamiento de espíritu? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido decepcionados, traicionados? Las personas que más eran amadas y queridas para nosotros nos traicionan a veces, nos rompen el corazón, quebrantan nuestro corazón. Who among us doesn't know what a broken heart is all about? We know what it is. We know what it's like. It hurts, duele cuando tu corazón está quebrantado. Pero qué bonito cuando alguien, cuántas personas han venido con nosotros, el pastor, quiero hablar con usted, pastor. Sí, cómo no, mi esposo y yo vamos a mi oficina y hablan con nosotros y puedo ver el quebrantamiento de su corazón, la tristeza, las lágrimas. Pero después de que hablamos, la palabra de Dios les da a ellos un consuelo que no podían encontrar en ninguna otra cosa. Hay gente que busca la tranquilidad a través de la bebida, a través del alcohol, a través de esto, o a través de tantas otras cosas, solamente para cuando se les quita todo el efecto, están en la misma condición. Dios está allí para sanar, dice aquí, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a aquellas personas que están tal vez en diferentes vicios, adictos a esto, adictos al otro, cosas que no se las pueden quitar encima bajo su propia voluntad porque no tienen suficiente fortaleza. Pero hemos visto una y otra vez, y aquí hay personas que me pueden testificar de la persona que ellos eran antes cuando andaban en el mundo y la persona que son ahora que están fuera del mundo. Y solamente Dios puede hacer eso. El Señor dice también: he venido a dar vista a los ciegos. Pero no tanto sanar a aquellos que no podían ver con sus ojitos, aunque eso lo hizo mi Señor. Varias veces sanó a ciegos. Pero no está hablando de eso, está hablando de aquellas personas, hermanito, que no quieren entender, no quieren aceptar la voluntad de Dios, las cosas de la palabra de Dios. Decía mi abuela que no hay peor ciego que el que no quiere ver. La gente que se les pone el evangelio y se les dice: esta es la vida que Dios quiere para ti, y todavía dicen: bueno, pero me enseñaron de otra manera. Y así como llegan muchas veces a la iglesia, de la misma manera se van, y su corazón nunca fue cambiado, porque no quieren ver más allá de la nariz. Pero Jesucristo, su sabiduría, su misericordia, su amor para con nosotros, nos enseña la verdad. Vemos las cosas como son. Y sobre todo, hermano, nos vemos a nosotros como somos. Muchas veces estos ojitos miran de aquí para allá, pero nunca nos vemos de allá para allá. Y somos nosotros muchas veces los que necesitamos ser cambiados. Queremos que todo el mundo cambie porque me molestan, pero a veces nosotros somos los que necesitamos ser cambiados. Oh Señor, cambia a mi esposo.
Oh, Padre, mi pastor, ayúdame a orar para que el Señor cambie a mi esposa. Ya no la aguanto. No, sí. ¿Qué acaso creen que los maridos son los únicos que no se aguantan? Mujeres que ya no las aguantamos. Dice uno, ay, Señor, ayúdame, please. Pero a veces la persona que necesita ser cambiada soy yo. Y decimos, hermano o hermana, ¿no ha pensado que tal vez usted si fuera un poco más tolerante, un poco más... ¿Pero de dónde sacamos eso? Ya está. Amén. Jesucristo vino a ser el espejo por excelencia. Él es el mejor espejo. A través de ese espejo podemos ver la realidad. Se los he dado como ejemplo muchas veces. Los espejos no mienten, ¿verdad? ¿Verdad que no? El espejo te dice exactamente lo que estás viendo ahí. Y no arruga, canas, manchas, sea lo que sea. El espejo te dice, es que ese eres tú. Y deja de andar con no, ese eres. Esa eres. Y no importa que te pongan un montón de cositas acá, cositas allá y esas cosas. Sí, ahora uno no sabe qué es real y qué es postizo. Yo le digo a los jóvenes, manoncitos, si desde vienen, ¿qué te estás metiendo, amigo? Porque a lo mejor no es lo que tú crees. Se mira muy bonito ahorita, pero después que se quite todo ese montón de cosas, ¿qué va a hacer? Tu ley es tarde. Lo que quiero decirles es que el Señor dice aquí, Él vino a dar vista a los ciegos, a ver que veamos las cosas como son. La realidad es la realidad y no podemos cambiarla. La verdad es la verdad. A eso vino Cristo. Y sobre todo dice, a predicar en el versículo 19 el año agradable del Señor. Estamos entrando a un nuevo año. La semana próxima voy a hablar sobre resoluciones. Ustedes saben lo que son resoluciones, ¿no? Esas cosas que uno dice, este próximo año voy a hacer esto o no voy a hacer esto. Voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber, voy a dejar de comer tamales, voy a dejar de comer carnitas, voy a dejar de esto, voy a dejar del otro y un montón de cosas. Voy a ser mejor, bueno. Y lo cumplimos por una semana. Y ya 2 semanas después estamos peor que como estábamos antes. Resoluciones no sirven para nada. Voy a hablarles de eso la próxima semana. Pero sí, Dios provee cada vez que da vuelta en el calendario, provee una oportunidad para que nosotros pensemos bien en el futuro que tenemos. Yo voy a cumplir 79 años este año, o sea, me estoy acercando más y más a los 80. Yo sé que la mayoría de mis días están por detrás. No me queda mucho de aquí para allá. La cuestión es esta. Muchos de esos jóvenes, muchas de esas personas y adultos jóvenes creen que van a vivir así el resto de su vida. Esto ocurrió, hermanos, en un 2x3. Yo no sé cómo, de repente ya voy a cumplir 80. Y duele levantarse. Una de las niñas me decía ayer, porque varias de las hojas de las plantas esas se habían caído, me dice, ¿y eso, pastor, qué está haciendo? Ay, Anita, déjame. Y traté de levantar una. Bueno, la levanté, pero yo no me pude levantar. Es parte de la vida. Y muchos de nosotros no podemos ver más allá del día en que estamos pasando. Ese es el gran problema con la sociedad de nuestros días. Es una sociedad existencialista. Creen que son los únicos que existen en ese momento y que mañana es algo que nunca va a venir. No se preocupan. ¿Qué voy a hacer yo en enero del año 24? ¿Dónde voy a estar?
¿Qué voy a estar haciendo? Hay parejas que ni siquiera están pensando en el futuro para su familia, para ellos mismos. Y Dios nos da la oportunidad de poder considerar esas cosas, no para que las cumplas al pie de la letra, pero para que pienses que el tiempo pasa. Y necesitas ponerle atención a estas cosas. En primer lugar, yo creo que ahorita sería un buen tiempo para pensar en que Dios nos está dando tiempo para someternos a su voluntad, a obedecer a Dios un poco más. Mis hermanos, ya no hay más excusas. El salmista David, can you help me here? Can you put some stuff up? I don't know, do I have a monitor here? No está trabajando el monitor. Ok, entonces déjame buscarlo yo. Daniel, el Salmo 116, Psalm 116, si me haces favor, David. En el Salmo 116 y versículo 12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Uno de los salmistas escribe hablando de cómo el ser humano debe someterse a Dios. Ahora, esta persona que escribe esto parece que se había apartado de las cosas de Dios y de repente mira que su vida no tiene ninguna dirección y él se somete y dice, yo creo que es mejor regresar a Dios. Y dice en el versículo 12 del capítulo 116, ¿qué pagaré a Jehová? O sea, ¿qué le daré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo podré pagarle a Dios la deuda que yo le tengo a Él por todo lo que Él ha hecho por mí? Y luego el versículo 13, Él contesta su propia pregunta y dice, tomaré la copa de la salvación. O sea, le voy a dar gracias a mi Dios porque ahora soy salvo, porque ahora yo lo conozco a Él personalmente. Lo conocía, pero me he apartado. Pero ahora yo necesito regresar. Dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Dice el versículo 14, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Lo que está diciendo el salmista aquí, voy a regresar. I'm coming back to church. Voy a regresar a la iglesia. No juguemos iglesia ya más, hermanos. Hay otras religiones y maneras de adorar a Dios donde el simple hecho de que la gente va a la iglesia ya pagó, ya lo hizo. Los verdaderos cristianos no creemos eso. Creemos que venir al templo es venir a estar en comunión perfecta con nuestro Dios. No es tanto el estar aquí presente. Pero qué bonito es, el salmista decía, yo me alegré, dice, con los que me invitaban al templo, los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo creo que es tiempo de que regresemos y sintamos esa responsabilidad de estar en la iglesia, en la casa de Dios, cuando se invita a la congregación a estar en la casa de Dios. Y no díganme si no lo cree verdaderamente. I don't want a bunch of amens. Yo no soy de esos. You be in God's house. Venga a la iglesia. Hágase en la mente, ya desde ahorita y en su corazón, Señor, yo te prometo que mientras tenga salud, tenga tiempo y todo incluso estoy trabajando, o sea, las cosas que pueden impedir, pero de mi propia voluntad yo quiero estar ahí en la casa de Dios cada vez que se abra esa puerta. Amén. Si es un hombre de casi 80 años y su esposa viene de no sé de dónde para abrir la puerta y que usted venga y él le trae una predicación y un estudio de la palabra de Dios, usted debe de tener suficiente responsabilidad para venir y acompañarme. Así es, amén. ¿Me está entendiendo? Amén. No creo que se enoje conmigo. No. Pero es comidita después. Pero si no se los digo yo, ¿quién se lo va a decir? Yo recuerdo a mi pastor dándome unas buenas regañadas a mí también. Cuando creía que yo sabía mejor, hermano. Be careful. Este es el año tal vez que
Señor nos da esa oportunidad de someternos a su voluntad un poco más. Es posible que también ese sea el año para humillarnos delante de Dios. Cuidado con el orgullo, cuidado con la pedantería, la arrogancia. Muchas veces algunos de nosotros creemos que somos un poquito más de lo que verdaderamente somos. Acuérdense, todos somos pecadores que hemos sido redimidos, salvos por la preciosa sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Por Él somos lo que somos. Y no importa que usted haya ido a la universidad y haya tenido título y haya andado por acá y por allá, it doesn't matter to me. Necesitamos humillarnos, entender quién soy yo dentro de lo que es todo el universo. ¿Quién soy? No soy ni siquiera un grano de arena en todo lo que es las galaxias y todo eso. Who am I? ¿Quiénes somos nosotros? Para engrandecernos y pensar que somos más de lo que somos. El orgullo nos destruye muchas veces. Y aunque trabaje en la iglesia, tenga algún puesto aquí en la iglesia, ese orgullito, hermano, no le permite trabajar con gozo y valor. Dios no se agrada de eso. Dios se agrada del corazón humillado. En el Salmo 51 y versículo 17, el salmista David, el rey David, después de que cometió su tremendo pecado de meterse con la mujer de uno de sus más confiados soldados de su propia guardia personal, cometió adulterio y luego, para cubrir el embarazo de esa mujer que no era su mujer, mandó a matar al esposo de ella. Así que no solamente cometió adulterio, cometió otros pecados, pero también mandó a matar a ese hombre, cometió asesinato. Oh, pero cuando Dios, ¿qué otras tenía? Cuando se le puso el espejo enfrente, cayó sobre su rostro, lloró como un niño de 7 años. Lo que se podía hacer, ya todo estaba hecho. Pero ¿qué pasó? Dios es precioso, Dios perdona. ¿Entiende? Dios abre su corazón y tiene misericordia de nosotros. Y dice la palabra que Dios aceptó el arrepentimiento de David. Y este gran hombre, David, rey de Israel, ahora lo vemos humillado delante de Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo 17 del Salmo 51. Salmo 51, el versículo 17. Los sacrificios de Dios, lo que Dios acepta, es, dice, el espíritu quebrantado. Cuando Dios a veces nos llama la atención, nos quebranta. Y es necesario muchas veces. Es más, en el Nuevo Testamento leemos que Dios dice, al que ama, lo disciplina. Y castiga, dice, al que ha tomado por hijo. Si somos hijos de Dios, aténgase, que un día de eso el Señor le va a agarrar de la oreja y le va a dar un coscorrón que le duela. Dicen, ay, Diosito, sí, Diosito, mira cómo duele cuando él apagolea. I've been there. Yo sé lo que es. Yo sé lo que es cuando Dios me disciplina. Yo fui disciplinado fuertemente. Y no es algo que lo digo para engraciarme con ustedes. No. Lo digo para que aprendan en cabeza ajena. Esto no le va a pasar a ustedes. Y aquí David dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere un corazón así, humilde, suave, humillado
delante de Él. Este es el tiempo, hermano, para modificar nuestra vida delante de Dios. Con esto voy a terminar, mis hermanitos. Modifique su lengua, su manera de hablar. Fíjese bien qué es lo que dice, por qué lo dice, de quién lo dice y con qué objeto lo dice. Watch your mouth. Fíjese bien. Moderemos nuestra manera de hablar los unos de los otros este año. Necesitamos crecer como iglesia. Y si no cuidamos estas cositas, nunca va a haber algo grande que impida el crecimiento de una congregación. I know, I've been through this. This is not my first rodeo. Y son las cosas pequeñas, hermano. La Biblia lo dice. Son las hojas pequeñas las que echan a perder las viñas. Son las hojas chiquitas, pero cómo molestan, hermano. Así, cuidado con nuestra lengua. Número 2, cuidado con su actitud. Viene enojado, ¿qué culpa? Yo no tengo ninguna culpa que usted venga bravo. Se peleó con una hermana de dar vuelta ahí en la esquina y casi le pega al hermano que estaba parado ahí con el carro porque ya se enojó. Y luego entra aquí con cara de burro chiquito. ¿Has visto los burros chiquitos? Bueno, los que crecieron en el campo saben a qué me refiero. Feos, ¿verdad? Feos esos animalitos, no para así de hablar. Así venimos a veces a la casa de Dios. ¿Y qué culpa tiene el pastor? ¿Qué culpa tiene el hermano Cruz? Que el hermano Miguel venga enojado. ¿Qué culpa tenemos, hermanos? Hay que modificar nuestra manera de ser, nuestra actitud, para que la gente diga, qué alegre esa iglesia. Me gustó, me cayó muy bien esa iglesia. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Y yo, mis aguas, vámonos, aquí asustan. Aquí asustan, vámonos mejor. Vamos a otra iglesia. Necesitamos modificar nuestra manera de vestir. Acuérdense que la gente se fija en esas cosas también. Este no es un estadio, este no es una arena deportiva, este no es un bar, esta es la casa de Dios. Y todo el tiempo que vamos a venir de saco y corbata, lo debemos de saber vestirnos, las damas con pudor y decencia, y los varones decentemente. This is God's house, guys. Okay? I'm preaching like your pastor now. Venga a la casa de Dios en aquellos días, ¿no? Usted no podía entrar a los templos y a la casa de Dios, a las sinagogas, si no estaba ataviado como debiera. Es más, después cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, allá en el Antiguo Testamento, allá en la cumbre del monte Sinaí, una de las cosas que le dijo, hasta eso, Dios le dice a Moisés, si usted lo puede enseñar ahorita si quiere, pero no tengo tiempo. Le dice Dios a Moisés, fíjate bien, que si vas a poner gradas en el altar, trata de ver que no haya gradas si es posible. ¿Para qué? Dice, para que no se vea la desnudez del sacerdote. O sea, el sacerdote en esos días usaban, pues, y todavía en muchos de esos pueblos usan como faldones, como batas así que llegan hasta abajo, y el Señor no quería que cuando el sacerdote subiera a la plataforma del altar, aún sus piernas se vieran. Tan estricto era el orden en la casa de Dios. ¿Me está escuchando? Así que cuidado, las hermanitas que cuando pasan aquí arriba. Y los varones, tenga usted cuidado también. ¿Cómo viene ataviado? Si se va a parar aquí detrás de este santo lugar.
tu asistencia. Ya hablé un poco de eso. Es bueno. Si necesita hacer sus cosas, ¿cómo no? Claro que sí. Pero simplemente porque está jugando el Cruz Azul, a fin y al cabo van a perder. Hermano, ¿qué hacemos? Esa es la realidad, ese es el espejo real. Cruz Azul, dígame usted, son como los Dodgers. Semejante alboroto que hicieron que el mejor equipo de toda la liga, en 4 juegos lo mandaron a los. Se acabó todo ahí se terminó todo. Es tiempo también de modificar nuestra manera de ofrendar. Está dando su diezmo como debe. A menos que sea la voluntad de Dios. Y yo me someto a su voluntad. Maybe this is not our place. Tal vez este no va a ser nuestro lugar permanente. Tal vez es un lugar transitorio. Estamos aquí por un tiempo, mientras el Señor bendice. Pero no vamos a poder hacer absolutamente nada. Usted sabe bien que nadie nos va a regalar una propiedad de 2, 3 millones de dólares. Nadie. Vamos a tener que comprarla. Ay, pastor, pero nosotros somos una bola de mexicanos. Y es verdad. Y quisiera decir un grupo de hispanos, pero no. Aquí todos son mexicanos. No hay una persona que sea de otro país. ¿Quién? Oh, sí, ahora sí. Bueno, sí, ahora sí. Thank you. Me han salvado. Colombia. Venezuela. Venezuela, bien representada aquí. Y el pastor de Nicaragua. Sí, pero yo era el único que hasta vergüenza tenía de decir de dónde era. Pero, oiga, me dijeron una vez a mí y creyeron que me iban a humillar en la oficina de un lugar allí de la Southgate, de calle Firestone. Cuando primero fui allí a buscar, a ver si había oportunidad tal vez de comprar el lugar, no teníamos ni un centavo. Un plantel grandísimo, todo un tremendo templo, y me dice el señor ahí, un anglosajón, ahí pero ustedes son de alguna convención, de alguna organización. No, somos independientes, un grupo pequeño de hispanos. Así como usted hizo ahorita, así me hizo el hombre. Mire, gracias. You can't afford this. Usted no puede pagar algo así, ustedes no pueden pagar algo así. Y le dije, ok, ahorita vas a ver. Pasaron unos 4 años, unos 4 o 5 años, algo así, hermano. Pero con la ayuda de Dios, este grupo pequeño de hispanos, mexicanos, salvadoreños, cubanos y algunas otras nacionalidades. Pequeño, grupo pequeño, ni siquiera éramos más de 150 personas. Ninguno de ellos, gente de dinero, nadie, gente trabajadora, así como ustedes. ¿Ya? 23 años después, le pasé el pastorado al nuevo pastor ahí en esa iglesia, junto con las escrituras del templo y la nota pagada, el balance en 0. Usted dirá, ¿y de dónde sacaron el dinero? ¿Vieron el aguacero de ayer? ¿Vieron ese aguacero que nos cayó en la noche? Que se metió, además el agua se metió, hermanos, por debajo de la puerta, adentro de la iglesia. Había tanta agua allá afuera y por aquí se estaba cayendo agua
ahí por donde está América sentadita, por allí se llenó ahí de agua, tuvimos que poner un tubo ahí para agarrar, había tanta agua. Así Dios puede ayudar tus finanzas. Amén. Pero tienes que confiar en Él y poner, put your mouth where your money is. Usted diezme, ofrende. Todo entra al fondo de la iglesia, al fondo general. De ahí, del mismo cuero salen las correas. De ahí sacamos para la renta de ese lugar. Tomamos a arrendar este lugar por un año. No es barato, pero Dios está proveyendo. Amén. Amén. Y si algún día necesitamos comprar un lugar ya nuestro, queremos tener un buen fondo para dar un buen down, un buen enganche. Porque estas criaturas, estos niños, van a necesitar un lugar. No quiero que se vayan a otras iglesias, o peor todavía, que se vayan al mundo, porque no tienen dónde estar. Así es. Así que pongámonos serios acerca del diezmo. Si usted está ganando $1,000 en la semana, dele 100 al Señor. Amén. Y no se ponga a pensar en los 100. Póngase a pensar en los 900 que le quedan a usted. Esa es la cosa, nos ponemos, porque ese es el diablo, te hace ver las cosas de la manera que él quiere. Ya voy a traer 10 manzanas. Mira, no es algo tan sencillo. 10 manzanitas aquí. Y Dios lo que quiere, Él no quiere que le des todo el dinero. Pues la gente nos acusa a nosotros, los evangélicos, dicen, los evangélicos, los cristianos, todo lo que hacen es estar pidiendo dinero. ¿Cuántas veces me han oído ustedes predicar sobre el dinero? Además de ahorita. Nunca, no hay necesidad. Ustedes dan conscientemente y hermosamente, qué bonito. Pero les traje las 10 y les digo, todo lo que Dios quiere de estas 10 manzanas es una. Es una. Dale una de las 10. La 10ª parte, el diezmo quiere decir décimo. La 10ª parte de lo que ganamos hay que dárselo al Señor. Una manzana de 10. Te quedan 9, mijo, para que te las comas todas y te enfermes. Una quiere el Señor. Pero ni aún eso hagamos a veces. Y digo, le voy a dar el diezmo, ponemos en el sobrecito, diezmo, pero ya le dimos un mordisco a la queda del Señor. Y decimos, aquí está, Señor, tu manzana, pero ya está mordida. Porque ya tuve que quitar de ahí para comprarle algo chiquillo. Es tiempo de modificar nuestra ofrenda, nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración. No para ponerme un ejemplo, pero tal vez una sugerencia para usted. Ora usted cuando se monta a su carro, antes de prenderlo, porque va a ir a hacer un mandado. No, pero ¿para qué? Para eso vamos a la iglesia y oramos. Nosotros sí oramos. Y a veces ando de tanta prisa que se me olvida a mí. Mis ojitos aquí me dicen, vamos a orar, ¿no? Así ya. Y no me gusta que me digan eso a mí. Yo soy el pastor. Yo soy su marido. Imagínense, están corrigiendo a mí. Pero entiendo que tenemos que orar antes de salir a cualquier cosa puede ocurrir en la calle, en la carretera, en la autopista, como el otro día mi hermana tuvo un accidente. Anything can happen. ¿Cómo sabes tú que 2, 3, 4, 5 segundos después de que tú pasaste por un cierto lugar, hubo un accidente ahí? Que 5 segundos antes te hubiera pasado a ti, pero no te pasó, ¿sabes por qué? Porque Dios estaba contigo. Nuestra vida de oración debe estar siempre buena con Dios. Pray to God. Young people, learn to pray.
Yo le aseguro que hay jóvenes acá y allá donde quiera, que los puedo llamar aquí al altar a que oren en público y no saben cómo orar. Pero no how to pray. No saben cómo decir, Señor, en este momento quiero simplemente decirte que te amo. Gracias por todas tus bendiciones. No se oyen nada, no saben ni cómo hablar con Dios. Dicen, le voy a mandar un texto mejor. Esto es lo que habla por nosotros ahora, ¿verdad? Nuestra vida de oración. Familias, tu vida familiar. ¿Cómo está? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu aposento? ¿Qué hay en la cocina de tu casa? ¿Qué hay en la sala de tu casa? ¿Qué hay? Todo se mira bonito allá afuera. Mira qué bonitas las ventanas del hermano. Mira qué lindas las puertas que le acaba de poner el hermano a su casa. Mira qué bonito el jardín que tiene aquí. Ese es puro adorno. En la puerta de tu recámara, ahí adentro, ahí está tu vida. Ahí está la verdad de quién eres, quienes debieras de ser, pero no eres. Inside the house. Ahí es donde se echa a ver quién somos. No, aparentamos bien bonito, qué bonito, hermano. Arreglamos nuestras casitas, les ponemos pintura y hay un montón de cositas. Pero really, let me take a look at your closet. Déjame ver qué es lo que hay debajo de la cama. ¿Qué es lo que tienes almacenado ahí atrás en el garaje? ¿Qué desastre tienes ahí? ¿Qué tenemos? Ahí es donde verdaderamente somos. Y es necesario cuidar nuestra familia. Maridos, cuiden sus mujeres. Amen a sus esposas. Acérquense más a ellas. No sean simplemente marido. Usted es marido, ya prometió y delante de Dios es tu responsabilidad cuidar de tu familia. Es tu responsabilidad cuidar de tu esposa. ¿Entenderle? Como las resoluciones que voy a hablar el domingo. ¿Cuánto dejamos de cumplir a los 6 meses? Y cuando el cura o el predicador le dice, prometes amarla, prometes honrarla, y mantenerte fiel a ella todos los días de tu vida, mientras se vive la vida de Dios se dé en esta tierra. Inmenso. Sí, prometo. Well, ¿cómo anda tu vida hoy con tu esposa? ¿Eres cariñoso? ¿Eres bondadoso con ella? ¿La amas? ¿La acaricias? ¿Te acercas a ella? Y usted también, déjese. Muchos de los problemas matrimoniales que tenemos en nuestros días tienen mucho que ver con la mujer también. Y nos dicen, sí, pastor, pero él también, que no, él jamás me toca, nomás cuando qué, no sabes lo que... Es verdad, estamos hablando de la familia. Sí. Me dicen, ay, pastor, es que ella no, como que no, ya no. Yo no qué, hombre, háblame. Lo siento es decir a un hermano ahí, no, un hermano, parece que la mujer es como la guitarra. Si no la tocas, no suena. ¿Sí? Amen. Amen. Thank you, Daisy. Sí. Si no es esa relación que inicialmente nos atrajo el uno al otro, my goodness, por lo menos sea cariñoso, acaricia a su mujer. Que los niños vean que mamá y papá se quieren, se aman.
No que solamente los escuchan cuando están peleando. No. Familias, el año 23 que sea algo especial. Amén. Denle un buen ejemplo a sus hijos, a sus hijas, hermanas. Acérquense a sus hijitas. Esposos, acérquense a sus hijos, papás. Acérquense a ellos. Dice, no, pero si usted no sabe, pastor. Yo sé que no sé. Pero ya quería 3. Ya tengo nietos casados. Yo sé lo que es criar hijos. No es fácil, y yo te voy a ser el primero en decirte que no es fácil. Pero con Dios todo es posible. Amén. Y por último, es tiempo de modificar nuestra relación con la iglesia, con el pastor, con nuestros maestros, con la oficialidad de la iglesia, con mis hermanos en la iglesia. Sí, necesitamos renovarnos. El salmista decía en el mismo Salmo 51 y versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh, qué interesante que cuando el Señor Jesús dio su primera actuación como maestro, como rabí, como predicador en la sinagoga de Nazaret, en ese día, la lectura tenía que ver con el año agradable. Era la presencia de Cristo ya en la tierra delante de su pueblo. ¿Por qué no puede ser este año el año agradable para nosotros? Que sea el año agradable. Que cuando ya tengas tus 70 y tantos años, puedas mirar hacia atrás y decir, me acuerdo del año 23. Me acuerdo que en el año 23 hice ciertas decisiones en mi vida que hasta este día me han sido bendición. I want you to be happy. I want you to have a happy life. Yo quiero que tengas una vida feliz. Yo quiero que seas feliz. Yo quiero que seas una familia, una persona que ama al Señor y se regocija y se goza de ser un cristiano. Amén. Que Dios me los bendiga ricamente a todos. Pongámonos en pie, mis hermanos. Anoche recibimos el año, aquí todos, aquí en el altar de rodillas, a las 12 de la noche, estábamos orando todos aquí, todos de rodillas con nuestros rostros en la tierra, orando al Señor para que Él bendiga el año 23. Muchas personas no pudieron venir, el clima inclemente y tantas otras cosas. Pero yo quisiera hacer un llamamiento a todos aquellos que quisieran venir ahorita aquí al altar, aquí de pie si es necesario, y orar. Yo quiero orar contigo, yo quiero orar con ustedes, yo quiero orar con las familias. Traiga a su esposa, traiga a su esposo, traiga a sus hijos. Venga, vamos a orar al Señor.